No sé si esto estará saliendo en vivo o no. Voy a chequearlo y empiezo con mis comentarios. Bien, esto sí está saliendo en vivo, no tengo mi trípode acá, pero bueno, este pequeño vivo trata de ser eso, una pequeña transmisión en vivo acá en Fedeoris TV sobre la situación actual, que no hace falta ni mucha presentación sobre lo que esté ocurriendo. Estuve leyendo un poco de todo en las redes sociales no libres y en las redes libres, y encuentro algunos comentarios que realmente pueden dejar pasmado, y creo que hoy más que nunca el rol que juega la prensa frente a la opinión pública termina siendo un factor determinante al momento de posicionarse de un lado u otro de la contienda, ¿no? Particularmente estoy en contra de la guerra, más allá de cualquier cosa. Hay cuestiones básicas que hay que saber y entender un poco, quizás para dar cuenta de este conflicto, que no sabemos hacia dónde puede ir. Las noticias marcan del avance de convoys hacia Kiev, se habla de una noche terrorífica para Kiev. Es muy particular ver cómo desde el lado ruso y en general en todo lo que se considera, podemos hablar entre comillas, geopolítica, no podemos pensar quizás como una geopolítica de antaño, en donde todavía las relaciones internacionales siguen teniendo un factor clave en, quizás podemos hablar, de acuerdo a algunos historiadores, en un largo siglo XX, más allá de que estemos en el siglo XXI, porque aparecen perspectivas que son reiteradas y reiterativas y juegos conceptuales que nos acercan más bien a un mundo de Guerra Fría, que nos acercan a un mundo en donde encontramos nuevamente una opinión pública que dice Unión Soviética, Imperio Ruso, Unión Soviética, Imperio Ruso, Ucrania creadora de Rusia, Rusia creadora de Ucrania. Es una realidad muy particular, en donde hay algo innegable. Desde el punto de vista ruso se juega mucho con esta idea del con el occidente, sin hablar de capitalismo y comunismo como en la época de la Guerra Fría, pero en la idea de una predestinación de los pueblos, y decir, bueno, desde el punto de vista ruso, ver que un pueblo no puede, ese pueblo se considera prorruso por más que esté en otro territorio, entonces yo lo tengo que liberar.
más allá de la situación conflictiva que se presenta en el Donbass desde hace varios años ya. Y no es para sacar ni mucho menos eso del esquema. Pero acá creo que la realidad parte sobre todo desde un elemento de análisis que nos liga mucho a los tiempos de la Guerra Fría. Tenemos cuestiones que uno debe realizar el seguimiento. Y, por ejemplo, la figura de Alexander Lukashenko en Bielorrusia también es una marca muy peculiar. Negociaciones en Bielorrusia mientras Bielorrusia asienta tropas rusas. Un presidente prácticamente de facto desde hace casi 30 años, si no más, si no me equivoco, y que el año pasado, ante unas elecciones que fueron complejas para su figura, se produjo un levantamiento popular que tuvo que reprimir brutalmente e inclusive la candidata opositora exiliarse. Entonces, ¿cómo analizamos históricamente este conflicto? Este conflicto nos pone a las puertas de una realidad que parece que se repite, y la historia no se repite, sino no podemos hablar de algo trágico, de un eterno retorno de lo mismo. Sí podemos analizarlo desde el punto de vista conceptuales, de la semiótica, de la semiología, desde la historia de las mentalidades. ¿Qué perspectivas tiene Putin en relación a su propia construcción, ¿no? Y en este sentido considero que las ideas que marcan el Occidente como algo nefasto, perverso, y el Oriente como lo mejor del mundo, son discusiones propias de un momento de muchos años atrás. Y con esto quiero dejar bien en claro, estuve leyendo, cuando Rusia lo hace, Rusia está mal, pero si Estados Unidos lo hace, está bien. No, tampoco está bien. La guerra no está bien. Yo lo único que quiero intentar acá es comentarlo desde un punto de vista conceptual e histórico. Quería dar estas palabras después de haber leído todo lo que leí. Y es difícil poder hacerlo. Lo estoy haciendo obviamente sin ningún tipo de libreto, y lo estoy haciendo desde el punto de vista de lo disciplinar. Todo esto va a marcar un antes y un después, y marca muchos interrogantes. ¿Qué puede pasar si realmente Putin toma Ucrania? Seguramente terminará con el gobierno de Zelensky, y vaya a saber, seguramente de la peor manera. ¿Qué sucederá después? ¿Qué sucederá con Polonia? ¿Qué sucederá con Hungría? Que a la misma vez que reciben refugiados, refuerzan sus fronteras. Las perspectivas bélicas, sin lugar a dudas, crecen, y crecen a la luz de esto, el conflicto conceptual entre Occidente y Oriente. Ya no hablamos de capitalismo o comunismo. Oriente y Occidente, una lucha económica sin lugar a dudas, una lucha que a veces parece traída de los pelos también, pero una lucha que tiene mucho de historia, una historia que no está bien decir que se repite, una historia que va marcando ciertos pasos ya conocidos, ¿sí? Un enfrentamiento bélico que solamente los próximos días y semanas irán dando pie e irán dando lugar a la realidad que va a marcar el nuevo escenario de Europa, una Europa que con las mismas medidas económicas que está tomando también se está viendo afectada. Entonces es curioso también leer comentarios contrarios a lo que plantea la Unión Europea. No está bien lo que está haciendo Rusia, más allá, y acá va más allá del punto de vista histórico. No está bien amenazar militarmente a Suecia y Finlandia porque se acercan a Occidente. ¿Dónde se encuentra el mundo democrático europeo?
Hoy en día, si uno se va a medios alternativos, se plantea a Rusia como la alternativa democrática. Y para mí particularmente eso no es una realidad. En ningún caso, de vuelta, ni Estados Unidos ni Rusia invadir un país que tiene un gobierno elegido democráticamente con el pretexto de desnazificar teniendo un presidente que es judío, perteneciente a la comunidad judía, alegando que o hay un batallón que responde a la figura más que controversial de Bandera, es también una cuestión muy peculiar. Un batallón que se encuentra, que lamentablemente sí ha sido uno de los principales actores de los enfrentamientos en el Donbass, pero que no hace al gobierno ucraniano. Un gobierno ucraniano que buscó desde ese 2014, desde esa revolución popular en Maidán, acercarse, alejarse de Rusia, acercarse más a Europa. Eso llevó obviamente a la pérdida de Crimea, bajo pretextos de Putin, y el avance y el apoyo constante a grupos filorrusos en el Donbass, que llevó al enfrentamiento entre grupos nacionalistas que toman la bandera de bandera, sin ser paradójico ni mucho menos, contra estos grupos filorrusos apoyados por Rusia. ¿Qué deparará esta guerra? Solamente las próximas semanas lo irán decantando. Este ha sido un vivo bastante corto, creo. No sé si hay comentarios en vivo, porque estoy desde el teléfono y acá en la aplicación no se me permite ver los comentarios. Así que bueno, igualmente este video queda disponible para todo aquel que desee comentarlo abajo en la descripción. Que tengan buenas noches.